buenas tardes, yo soy Abel y bienvenidos al capítulo 9 de La Experiencia. Hoy tenemos otro capitulazo más en el que vamos a hablar de un tema también pues muy interesante. Sé que os lo digo en todos los podcasts, pero sí, me parece muy interesante porque lo que estás usando para escuchar este podcast está relacionado, tu móvil está relacionado y casi todo lo que nos envuelve hoy en día está relacionado. Hoy vamos a hablar con Eneco, doctor en inteligencia artificial. Y exactamente, pues vamos a hablar de eso, de inteligencia artificial. Así que como es un tema bastante desconocido, hoy le vamos a dar un poquito de luz. Muy buenas tardes, Eneco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, encantado de estar aquí y bueno, a ver, con ganas de hablar de esto, que sí, si bien es cierto que no es mi hobby, porque mi hobby igual pues es la historia, la música, bueno, eso es lo que llevo mucho tiempo trabajando, así que también me gusta hablar de inteligencia artificial, no siempre vamos a estar hablando de videojuegos o de fútbol y cosas así, también hay que hablar de otras cosas interesantes, hombre, claro que Sí, sí. que además hay que decir que yo a Eneco lo conozco por su podcast de arqueología Nintendo y su hobby por los videojuegos. Este es Sí, una sí, sí. faceta totalmente diferente a la que tú y yo nos conocemos en el mundo de Eh, Internet. Efectivamente. Bueno, que además también es cierto que, bueno, el mundo de la inteligencia artificial está muy ligado a los videojuegos realmente, porque ahí donde hay un videojuego hay inteligencia artificial. Hombre, antaño en el Pong, pues no, pero hoy en día ya todos los videojuegos tienen unas buenas dosis de inteligencia artificial. Claro. Pues nada, para empezar el podcast y que la gente conozca un poco más de ti, la primera pregunta que se le hace ya a todos los invitados es ¿quién es Eneco? Pues bueno, a ver, es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo soy, Nunca te soy habías Eneco. parado a pensar, ¿no? Igual alguna vez me la han hecho, pero no soy tan de repente. Pues a ver, soy Eneco Saba y bueno, pues soy de Portugalete, tengo 35 años y bueno, trabajo en Tecnalia como investigador dentro del campo de inteligencia artificial. Trabajo en tema de ciencia e investigación, desarrollando proyectos relacionados evidentemente con la inteligencia artificial, también escribiendo artículos o ya sean pues artículos de libro, de revista, de conferencias, eso en el plano laboral. Luego allá fuera del plano laboral, pues tengo el podcast que has comentado y bueno, pues dedico mi tiempo libre pues sobre todo a fútbol, a escuchar podcasts sobre historia, a escuchar buena música y no sé, pues cosas así. Más o menos un resumen muy corto de quién soy. Y por curiosidad, o sea, ¿cómo fue tu vida antes de llegar a la inteligencia artificial? Porque creo que hablo por parte de muchos. La inteligencia artificial es algo que tenemos todos en el móvil, o sea, lo tenemos diariamente, pero no es algo que pienses en ella como así más técnico, ¿no? ¿Cómo llegaste a estudiar para llegar a donde estás trabajando? Pues a ver, yo realmente llegué a la inteligencia artificial porque era una asignatura dentro de la carrera que yo estaba estudiando. Yo estudié bachiller y me metí después a estudiar informática, pues simple y llanamente porque me gustaban los videojuegos. Entonces dije, va, pues los videojuegos, pues me meto en informática. Y en aquella época no había los grados que hay ahora de videojuegos y tal y cual, no, no. Cuando yo tenía la edad de estudiar en la universidad, había ingeniería informática, era lo más relacionado que estaba con el mundo de los videojuegos. Y en cuarto de carrera había una asignatura que era inteligencia artificial y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y de hecho, perdón, el profesor de... jolín, perdón. El profesor de inteligencia artificial, Roberto Carballedo, se hizo amigo mío y tal, pues porque pues se me daba bien y tal, y bueno, pues acabamos hablando y eso. Y gracias a Roberto acabé entrando en la universidad a trabajar, la Universidad de Deusto, en Bilbao, que es donde he estado yo trabajando durante 8 años, hasta hace 4 años que ya estoy en Tecnalia. Y cuando me ficharon para trabajar en Deusto, pues empecé a trabajar en proyectos de investigación relacionados con inteligencia artificial, sobre todo desarrollando algoritmos para temas de logística, planificación de rutas y tal. Y luego poco a poco, pues empecé con una beca, digamos, de 4 horas, 4 horas al día, con el que yo hacía el proyecto de fin de carrera. Y después hice un máster y después empecé a hacer el doctorado con una beca del gobierno vasco. Y nada, una beca de doctorado y en el 2015, en noviembre, me doctoré. Y ya está, y ahí estoy. Desde entonces
Bueno, desde entonces, realmente desde el inicio de mi vida laboral hasta hoy, todo es inteligencia artificial, todo. Pues creo que ya vamos a meternos en materia, vamos a meternos ya en temas técnicos y sí que es verdad que voy a ir un poco como desde cero, o sea, lo poco que yo puedo conocer es nada comparado a lo que nos vas a mostrar tú. Entonces sí que me gustaría que estuvieses hoy hablando un poco para un tonto. No, hombre, Entonces, no, joder. hay dos conceptos que a mí o sea, que me gustaría mucho conocer, que es, por un lado, qué es la inteligencia artificial como tal, para que nos cuentes un poco, y por otro, es un concepto que también escuchamos mucho, que es el de algoritmo, eh, que me puedas explicar un poco de o sea, qué es un algoritmo aplicado al nivel de la tecnología y de la inteligencia artificial. Vale, no es una pregunta tonta, desde luego, o sea, no es para tontos porque la gente no tiene por qué conocer lo que es la inteligencia artificial ni lo que es un algoritmo. Y bueno, siempre que he ido a algún programa a hablar de inteligencia artificial, siempre se empieza por lo mismo, es decir, Claro. preguntar qué es la inteligencia artificial. A ver, resumido de una manera muy breve, la inteligencia artificial es, pues digamos, el hacer que las máquinas piensen. ¿Vale? O sea, que una máquina, al final, en base a una experiencia previa que tú le vas dando con datos de entrada, sea capaz de resolver ciertos problemas que un ser humano en principio pues no sería capaz de resolver. Al final la inteligencia artificial es una manera de ayudar al ser humano. Entonces, eso es lo que es la inteligencia artificial. Un algoritmo es, pues, al final, es que no es una pregunta absurda, ¿eh? Porque es al final muy complicado de explicar para alguien que no está metido en el campo de la informática. Pero un Bueno, pues hasta algoritmo... aquí el podcast de hoy. No, 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 no. A ver, podríamos decir que es un programa informático, realmente, un algoritmo. O sea, yo cuando, por ejemplo, imagínate, a ver, se me va viniendo a la mente ¿cómo Se va explicarlo? esquematizando. O sea, yo, por ejemplo, imagínate un problema de inteligencia artificial súper típico en el que consiste en que yo tengo, por ejemplo, 10 estaciones de tren, bueno, Sí, perdón, de autobús mejor, y el objetivo es trazar la ruta óptima, pase por todas las estaciones una sola vez, todas y cada una de las estaciones una sola vez, y minimice la distancia. Eso es un problema de claro. inteligencia artificial súper típico. Y no hay manera para que un ser humano pueda resolver ese problema de manera óptima en un tiempo que no le consuma toda la vida. Porque tú realmente cuando tienes 10 estaciones te puede parecer fácil, pero el número de combinaciones posibles que puedes hacer, el número de Claro. rutas, en plan, primero voy a este punto, luego a este otro, luego a este otro, es millones. Claro, me Y claro, imagino analizar que tú todas, mediante tecnología a lo mejor lo que puedes es reducirle al máximo los errores que pueda tener, ¿no? lo que puedo hacer es analizar las posibles rutas, las posibles combinaciones, con la intención de buscar una ruta que sea buena. Y ese proceso en el que yo le digo, tú imagínate que es una caja negra, ¿no? Y yo a la caja negra le meto los puntos. Le meto los puntos, las estaciones, digamos, de autobús, Sí, y que sería pues lo que es el problema. Luego una función a optimizar. En este caso una función a minimizar, que es la distancia. La caja negra hace unas funciones matemáticas y me devuelve la ruta. Una ruta que en principio pues va a ser óptima o va a ser muy buena. Pues esa caja negra tiene un algoritmo. El algoritmo es lo que coge los datos de entrada, los procesa y juega, trabaja con ellos la intención de encontrar una ruta óptima. No deja de ser, la inteligencia artificial al final no deja de ser un conjunto de reglas de sí, entonces. O sea, es decir, si imagínate, por ejemplo, que yo estoy intentando salir de un laberinto con un problema de inteligencia artificial. Entonces es, por ejemplo, si no encuentro una pared, sigue para adelante. Si encuentro una pared, gira a la derecha. Si encuentro otra pared, gira a la izquierda. Giro 280 grados. Entonces, como es total, son reglas constantes. Si pasa esto, entonces lo otro. Y eso es básicamente, entre comillas, lo que se basa en la inteligencia artificial. Esto explica de una forma súper muy reducida, ¿eh? O sea, luego sencilla. es mucho más complejo, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial también sirve para predecir. Por ejemplo, yo qué sé, el tiempo que va a hacer mañana. Imagínate, en base a yo puedo tener un histórico de datos meteorológicos
y que lo relacione con, imagínate, con la lluvia, ¿vale? Yo tengo unos datos meteorológicos y si ha habido lluvia o no ha habido lluvia. Entonces, yo, conociendo el tiempo que va a hacer mañana, puedo predecir si va a llover o no va a llover. También es un conjunto de sí y no, o sea, sí, entonces, es decir, si mañana va a haber una humedad de tal y va a haber una temperatura de tal y no sé qué, no sé qué, no sé cuál condición, entonces va a llover. Y no, no llueve. Cosas así. Es de ese estilo. También, pues, por ejemplo, para predecir el tráfico, por ejemplo. Yo también puedo predecir el tráfico. Por ejemplo, si mañana va a llover y encima es lunes y, pues, no sé, entonces en esta carretera va a haber congestión de tráfico, por ejemplo. Claro. Sí que, vamos, que lo podemos extrapolar, bueno, como hoy en día que está en casi todas partes la inteligencia artificial, sí que es verdad que, digamos que esta máquina aprende a partir de unos valores que el ser humano le va, entiendo que nutriendo y actualizando, eh, pues, por ejemplo, lo que tú decías de los autobuses, si pasan a ser 11 estaciones, ese cambio entiendo que lo tendría que actualizar el ser humano. ¿O habría forma de hacer que la máquina aprendiese esto? A ver, todo depende del tipo de problema que queramos atajar, porque al final la inteligencia artificial tiene como dos grandes campos, ahora ya van entrando más, pero los dos grandes campos históricos de la inteligencia artificial es la optimización por un lado y el aprendizaje automático o machine learning. Entonces, el machine learning sí que es un proceso de aprendizaje en el que tú le tienes que ir metiendo datos. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo quiero predecir el valor que va a tener una acción, la bolsa. Yo tengo los datos súper actualizados a día de hoy, bueno, muy sencillo, es más sencillo que yo pueda llegar a predecir el valor de esta acción mañana. Claro, si yo no voy actualizando estos datos, las predicciones no van a valer para nada. Claro, Yo no voy a predecir el valor de una acción mañana si solo tengo datos hasta hace un mes, porque están completamente desactualizados. Entonces, claro, el ser humano tiene que ir metiéndole datos a ese sistema para que siga aprendiendo y entrenando, digamos, el modelo para que sea capaz de predecir lo que va a venir después. Entonces, eso desde el punto de vista del aprendizaje automático. Lo que es la optimización, que es lo de las rutas, ahí no tienes por qué enseñarle nada a la máquina. O sea, el ordenador no lleva a cabo una optimización en base a la experiencia previa. Tú simplemente le dices cuál es el problema, es minimizar un coste y estas son las variables. Minimízamelo. Entonces, ahí no tiene en cuenta la experiencia previa. A no ser que hay una rama dentro de la inteligencia artificial en la que encima yo he trabajado bastante, que es Transfer Optimization, que es cómo hacer que optimizaciones previas te puedan ayudar a optimizaciones futuras. Si yo, por ejemplo, he estado... imagínate que un problema de optimización también súper típico es coger cajas y meterlas dentro de un contenedor de estos que van en barco. sí, Si yo, eh, si yo he estado metiendo un mes entero, todos los días, cajas dentro de contenedores, más o menos ya tengo una experiencia, sí que es posible que yo al algoritmo le diga, oye, mira, mañana voy a tener estas cajas, y es más o menos parecido a lo que tenía ayer. Bueno, pues entonces empieza desde este conocimiento previo que tengo y ya partes desde ahí para encontrar una solución óptima siguiente. Pero bueno, básicamente, para no complicarnos mucho, aprendizaje automático. Sí que hay que meterle experiencia, sí que tienes que ir entrando en el modelo, metiéndole datos nuevos. Modelos de optimización, no. O sea, los algoritmos de optimización, no. Son algoritmos más estáticos. Es decir, yo le meto unos datos y me soluciona un problema. claro. Y, por ejemplo, en el caso de... Bueno, creo... la pregunta creo que iría para ambos casos. ¿Hay algún... Ya nos metemos en temas salseante y en lo que nos gusta. ¿Hay algún... entiendo que hoy en día no, pero ¿habría alguna posibilidad de que la máquina aprendiese a aprender? Sí, pero hasta los límites que tú quieras. O sea, es decir, eso de Claro, que las máquinas van a llegar a aprender y se van a hacer autosuficientes y nos van a matar a todos, lo veo bastante complicado. muy peliculero. Porque claro, yo le puedo decir a una máquina, en plan, yo puedo automatizar a una máquina para que todos los días de manera automática coja los valores de la bolsa y vaya aprendiendo de manera autónoma, vaya aprendiendo
autónoma, pero de ahí a que sea consciente de que está aprendiendo, aprender otras cosas y al final volverse mi Claro, contra, es muy difícil. Incluso con los drones estos que hay a día de hoy, los drones teledirigidos que pueden tener cierto objetivo y tú coges, ahora día hay drones de guerra, hoy en día, que tú le dices, mira, pues claro. quiero que localices este objetivo y que cuando llegues a este objetivo explotes. Una carga explosiva, esa máquina no es imposible que esa máquina aprenda a rebelarse, por ejemplo, y diga, no, no, Claro. no, yo me doy la vuelta y voy a reventar la Sí, bomba y tú exactamente, para. al final tiene un motivo que le da al ser humano para hacer eso, que no es la máquina la que Claro, diga, pues ahora cambio yo mi objetivo y vengo aquí claro, y claro, la lío. claro. Y luego también hay algo muy importante en el tema de la inteligencia artificial y es que un ordenador nunca te va a llegar a predecir algo que no ha aprendido previamente. Es decir, un ordenador solo va a llegar a aprender lo que ha aprendido previamente, ¿no? O sea, valga Claro, la redundancia. Si yo estoy diseñando un algoritmo para predecir el tráfico, no va a coger de repente y me va a empezar a predecir el tiempo. Voy a perder el tiempo, sí, bueno, el tiempo meteorológico. ¿Por qué no? Porque no puede. claro. Entonces, básicamente, pues eso. No es, a mí me parece más peliculero. Es una herramienta más de marketing y para vender titulares que cualquier otra cosa, sí. Bueno, algunas películas quedan muy chulas. Yo creo que todos tenemos en mente a Yo Robot, que es una de las mejores películas en ese aspecto. Y ya nos estás diciendo que eso no nos va a pasar. A menos que haya alguien detrás que manipule a los robots para que haga eso. Pero bueno, ya sería otro tema Eso no, de... no creo que pase. No creo que pase. Que los robots o una máquina se revele y que sea capaz de comunicarse con otras Claro. máquinas para alzarse contra el ser humano, eso es imposible. Eso es imposible. Y por ejemplo, hoy en día, o sea, me gustaría ver la diferencia que había entre la inteligencia artificial cuando tú entraste en el sector, cuando tú más o menos descubriste lo que era inteligencia artificial, ejemplos y tal que te gustaron, a hoy en día. ¿Crees que, o sea, porque no sé exactamente qué año, no sé si me lo habías comentado, en qué año entraste o empezaste a estudiar inteligencia artificial? Eh, Porque me imagino que en los últimos años el cambio habrá sido bastante grande entre uno y otro. Sí, sobre todo en las dimensiones de los problemas que se pueden resolver, por ejemplo. Pues si hace 12 años, que es cuando empecé yo, pues se pueden resolver problemas, imagínate, de tema de los problemas de las estaciones de autobús. Hace 12 años se podía resolver de forma óptima instancias de hasta, me invento, 5.000 nodos, de cinco Sí, mil estaciones, pues igual hoy en día se puede hasta 1.000.000, por ejemplo. Hay otros conceptos que han nacido, como por ejemplo el concepto de la explicabilidad. Aplicabilidad de inteligencia artificial es el hacer que los modelos de inteligencia artificial sean fácilmente entendibles para una persona que no sea ducha en el tema. O sea, por ejemplo, a un doctor no le vas a decir, bueno, tú puedes tener herramientas, por ejemplo, para predecir que una persona va a tener una enfermedad, ¿vale? Pero claro, o sea, son problemas, o sea, bueno, es un problema realmente muy difícil. Que si tú le dices a una persona que tiene una enfermedad y luego no la tiene, claro, la estás cagando. Si exactamente. tú le dices a una persona que no tiene una enfermedad y luego realmente la tiene, la cagas más todavía. Claro, son sistemas de inteligencia artificial muy delicados. Entonces, esos sistemas tan delicados se está trabajando en la explicabilidad, que es explicar, es decir, te dice, mira, el ordenador te diría, mira, yo creo que esta persona no va a tener esta enfermedad. Y te lo digo por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, que el médico sea capaz de entender el por qué. Entonces, el hacer la inteligencia artificial accesible para todo el mundo es una de las ramas que ahora se está trabajando y antes no, porque ahora la inteligencia artificial está mucho más de moda que antes. Luego, por ejemplo, ahora también ha nacido el concepto del deep learning, aprendizaje profundo, que antes no existía, que es una manera de aprendizaje automático, pero a lo bestia con un mogollón de datos. Esto lo que te hace, por ejemplo, es el reconocimiento de imagen, que antes, hace 12 años, pues no existía. Tú ahora vas a un parking, por ejemplo, y una cámara te reconoce tu matrícula y te dice, esta es tu matrícula y tal. Eso es inteligencia artificial. La matrícula, la Eso cara y todo lo que quiera la máquina. también, eso antes no se podía. Y eso es pues tema de deep learning. Ahora también estamos entrando en el tema de la computación cuántica, que en el 2010 pues era prácticamente ciencia ficción y ahora es una realidad. Entonces,
Bueno, sí, sí que van saliendo cosillas y nuevos paradigmas, sobre todo por las capacidades de tanto de computar como de almacenar datos. Ahora las bases de datos son mucho más grandes, puedes almacenar más datos, las computadoras y los ordenadores son mucho más potentes, incluso hay nuevos paradigmas de computación como la computación cuántica. O sea, entonces sí, está cambiando pues, bastante el tema, sí. Y Has, adaptándose además. has tocado un tema muy interesante que sí que me gustaría hablar de él. De hecho, lo tenía por aquí para preguntártelo después, pero bueno, ya que lo has sacado, pues te lo voy a preguntar, que es el de la sanidad. Me parece que es un sector muy, o sea, muy interesante en el cual pues la inteligencia artificial pues puede aportar muchísimo. Sí que es verdad que es lo que tú has dicho. Si se equivoca puede ser para mal o para peor, pero yo creo que es un sector pues que habrá, gracias a la inteligencia artificial, habrá avanzado muchísimo. De hecho, si no recuerdo mal, hoy o ayer ha salido como una noticia que gracias a una prótesis o ahora mismo no me lo quiero inventar, pero algo así, habían podido volver a andar tres personas que tenían dificultades para ello. Y te quería preguntar eso, a nivel sanidad, ¿cuáles son los cambios más bestias que tú digas, mira, pues gracias a la inteligencia artificial ahora podemos hacer esto y pues gracias a ello ya se ha terminado con lo que teníamos antes? Pues a O ver, bueno, y antes de que me digas si tú también has trabajado en algún proyecto relacionado con la sanidad. tengo algún artículo, pero no he trabajado en ningún proyecto. Pero, por ejemplo, sí que es cierto, pues, por ejemplo, una aplicación de la inteligencia artificial en la sanidad es la capacidad, por ejemplo, de analizar manchas en la piel y detectar si son malignas o benignas, por ejemplo. Eso hoy en día se puede hacer gracias a la inteligencia artificial. Temas de las operaciones, el poder meter pequeños robotitos en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, sobre todo tema de poder predecir si una persona pues, va a poder tener una enfermedad o no, un equipo de fútbol, si un jugador va a tener una lesión o no, el poder detectar, por ejemplo, de las manchas que he comentado, pues ese tipo de cosas son cosas que ya que se están usando a día de hoy. Y la sanidad es uno de los campos en los que más interés hay para meter pues algoritmos de inteligencia artificial, sí, sí. Y para ti, ¿cuál es el sector? Ya a lo mejor no el más interesante a nivel, digamos, lo que pueda aportar la inteligencia artificial, sino el que más te gusta a ti para trabajarlo con la inteligencia artificial o aportar a ese sector. A mí me gusta, por ejemplo, el campo de la logística. Porque he trabajado mucho en ello. Tema de planificación de rutas y predicción de tráfico, cosas que tengan también relación, ¿no? Pues por lo de las cajas, de meter cajas dentro de camiones, por ejemplo, para luego poder Claro, transportarlos. Pues ese tipo de cosas son... Me gusta, me gusta. Además, la logística es un campo en el que logística y transporte y movilidad y tal es un campo en el que la inteligencia artificial está, vamos, a la orden del día. Tengo este tema de las smart cities de hoy en día, las ciudades inteligentes. Los campos también donde se aplica mogollón, pues la industria y la sanidad. Y el campo, digamos, militar, pues ahí también hay mucha inteligencia artificial. el campo militar que me imagino que roza un poco entre lo que Hay podríamos decir mucho, el hay, conflicto mu- ético, ¿no? sí, Y sí, que sí, pueda haber y hay moral. mucha ética. Hay mucha ética. Yo no he trabajado nunca, ¿eh? En temas militares no he trabajado nunca. Yo sobre todo tema de industria y movilidad y transporte. Sí. Sobre todo esas. Y tú, por ejemplo, donde trabajas, ¿tienes libertad para investigar por ejemplo, lo que tú comentabas, logística? ¿O los proyectos te llegan, mira, tenemos que intentar investigar en tal? Donde los proyectos llegan y con una temática y con un problema a resolver. Entonces, bueno, tengo cierta libertad, sí, no toda la libertad, o sea, no puedo ponerme a Claro. investigar en videojuegos, que también es otro campo en el que la inteligencia artificial pues pega mucho. Pero, bueno, dentro de lo que cabe sí que tengo libertad, entre comillas, para investigar en lo que quiera, siempre y cuando ese lo que quiera esté alineado con los intereses pues, de todo Claro, el grupo y todo el grupo de investigación, claro. Pues es lo que te digo, no me voy a poner a investigar en música, porque al final somos un departamento de vuestra industria y transporte, por decirte una cosa. Entonces al final, bueno, pues libertad dentro de ese rango, sí, 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 sí que tengo. guay. ¿Y cómo sería, por ejemplo, tu día a día a nivel de trabajo e investigación? Buah. Lo bueno de este campo es que al final
todos los días son absolutamente diferentes. Pues por ejemplo, te digo, hoy, pues mira, hoy nada más llegar, he estado revisando un artículo de un chico griego que vamos a enviar a un congreso, Anda. precisamente de optimización optimización de optimizar rutas de vehículos eléctricos. Luego he estado en una reunión de un proyecto que tenemos a nivel estatal de computación cuántica, que está muy chulo. Luego he estado escribiendo parte de otro artículo de computación cuántica, que es una revisión de lo que se está haciendo a día de hoy en la conjunción de la computación cuántica y la planificación de rutas. Y es un artículo para una revista que vamos a mandar. Y luego he tenido otra reunión para un proyecto que vamos a mandar, una convocatoria de proyectos del País Vasco, que es la optimización de disposiciones de plantas industriales. O sea, tú tienes una planta industrial con un montón de máquinas, pues dime cuál es la disposición óptima para colocar yo las máquinas donde tenga que colocarlas para que luego el proceso de producción sea el mejor. Pues, por ejemplo, hoy he hecho eso. Mañana pues haré otra cosa diferente. Y pasado, lo mismo. Y antes de ayer, o sea, es siempre diferente. No te aburres, ¿no? Podemos decir que no te No, aburres no, para no, nada. no. La verdad que no me aburre. Además, estas cosas de tema de lo de los artículos y tal me gusta mucho. A mí el tema científico me gusta mucho. Sí, porque además es eso, que descubrirás cada día una cosa pues eso, es información diferente y cosas nuevas que aprender. Aprendes cosas nuevas, trabajas además con gente, colaboras. Luego, pues si tienes, por ejemplo, proyectos europeos, como yo tengo un par de ellos, pues bueno, estás trabajando con gente de toda Europa, en este caso. Y bueno, pues es enriquecedor también. Aprendes cosas, tienes sus cosas buenas, sus cosas malas, evidentemente. Pero bueno, Claro, sí. La verdad que sí. Es bastante heterogéneo y es bueno. O sea, no es un trabajo que todos los días sea igual. Es muy raro que haya 2 días iguales. Muy raro. claro. Y no sé si me voy a meter mucho en no sé si me voy a embarrar mucho, pero te voy a preguntar ¿me has dicho la cuántica? ¿Cómo habías Computación comentado? cuántica. Sí, Computación cuántica. exactamente. ¿De qué se trata exactamente? A ver, computación cuántica es, en vez de tener ordenadores, digamos, clásicos, en los que tú tienes bits, los bits pueden ser uno o 0, Sí, es un bit, al final el código binario. O sea, todo en un ordenador son bits, todo en un ordenador son unos y ceros. Bueno, pues un ordenador cuántico tienes qubits. Son bits que pueden ser o uno o 0. Pero el gato de Schrödinger, que no sabes sí, si está vivo o muerto hasta que abres la caja, pues esto es lo mismo. exactamente. Y son ordenadores que, debido a su naturaleza, pueden llegar a resolver problemas mucho más complejos que los computadores clásicos y de una forma más rápida. La forma más rápida y mejor que un computador clásico. Entonces, explicado de una forma muy sencilla sería eso. O hay otras muchas historias que de hecho yo tampoco es que yo en la computación cuántica sea aquí experto, más que nada porque yo no soy físico. Entonces, todos estos Claro. temas físicos de entrelazamiento y superposición y tal, pues me vuelve un poco loco. Pero básicamente podríamos pensar en eso. En lo de que son ordenadores que están compuestos por qubits. Que un qubit es una unidad que puede tener un uno y un 0 a la vez. Pero es algo que se está usando ya a día de hoy o todavía se está investigando. Se está No a usando, nivel entiendo. comercial, o sea, no se está utilizando todavía a nivel comercial de manera amplia, porque los ordenadores cuánticos están en un estado todavía muy embrionario. Es una tecnología todavía muy incipiente, los ordenadores son muy pequeños, una capacidad, digamos, bastante limitada, entonces los problemas que puedes llegar a resolver son muy pequeños a día de hoy. Entonces, bueno, pero tiene mucho potencial de cara al futuro, eso sí. Y De a la momento, en tema, no, de momento no hay aplicaciones comerciales que utilicen computación cuántica. y o sea, su aplicabilidad, ¿en qué se podría traducir? Me refiero, si tenemos en cuenta el día de hoy, por ejemplo, si se empezase a trabajar con esos ordenadores, ¿en qué se podría notar el cambio, la mejora? A nivel práctico, mejor dicho. Pues sobre todo el hecho de poder resolver problemas más rápido. Por ejemplo,
Mira, si nos fijamos, otra de las cosas que han cambiado mucho en los últimos 12 años, que yo hace 12 años podía tener una contraseña en Gmail que fueran 8 unos. Ahora ya no me dejan. Claro. Ahora ya tienes que tener una contraseña con números, letras, Una mayúsculas, mayúscula, un minúsculas, punto. signos, y eso es porque la capacidad computacional va aumentando y la capacidad de romper claves, hackear claves, es mucho mejor ahora que hace 12 años. Pues con la computación cuántica, pues este problema, por ejemplo, se va a resolver de una forma más rápida. O sea, el romper claves, por ejemplo. Van a poder romper claves más difíciles. Claro. No quiere decir que nos van a hackear todos los ordenadores, ¿eh? Pero igual que hay hackers, también hay gente que en mi departamento, por ejemplo, bueno, en Tecnalia hay un departamento exclusivamente que se trabaja con seguridad y ya están trabajando con tema de seguridad en tema cuántico. O sea que ya se está también trabajando en ello. Podemos esperarnos entonces contraseñas de 27 dígitos, 2, 3, Yo ya no sé lo que nos asterisco, depara el futuro. almohadilla, signo de exclamación. Yo es que estoy hasta las narices ya de las contraseñas. Cada vez te piden cosas más raras, macho. De hecho, Pero hoy en día el iPhone cuando te dice de poner una contraseña propia, como, oye, yo me he inventado esta, por si no quieres poner una propia, son como 20 cosas que no tienen nada que ver y dices, ¿qué cojones es esto? entre cosas, el nombre, o sea, números, letras, signos, de todo. Mayúscula, minúscula, sí, sí, sí. Que es la manera más, digamos, la manera óptima de... Vas a conseguir reducir la posibilidad de que te rompan la clave. Claro. Claro. Sí, porque al final lo que tú has comentado, igual tú securizas más tu clave, pero también puede ser más fácil romperla, que no significa que lo vayan a hacer, pero Eso bueno, al es. final se usa también para ambos sentidos. Unos lo usarán para hacer el bien y otros Eso lo es usarán para hacer el mal. para hacer el mal. Pero bueno, como todo al final. Sí, efectivamente. El tema al final se entiende muy fácil, por ejemplo, la clave PIN de nuestra tarjeta, que son 4 números al final. Tú quieres romper la clave, pues tienes que ir uno a uno probando 0001, 0002, 0003. Pues tú igual tardas un día entero en probarlo, o Claro. más, bueno, un O día, quizá más, igual seguramente. una semana. Sí, Un ordenador clásico igual tarda un segundo. ya, Un ordenador cuántico puede tardar pues 0,0001 segundos. Una buena explicación de la capacidad de la computación cuántica. claro. Sí, que a lo mejor a nosotros, en ese ejemplo justo, nosotros no nos daríamos cuenta como tal, ¿no? Entiendo, porque al final, Eso es. Así te darías cuenta porque te van a hacer que pongas claves más difíciles. claro, Pero exactamente, realmente a ti te va a dar igual, claro. realmente. ¿Y hay alguna, o sea, en tu trabajo, en estos años que has estado trabajando en inteligencia artificial, ha habido algún proyecto, algún artículo o algo que se haya hecho que te haga especial ilusión? ¿O que tú has dicho, mira, se ha descubierto esto, hemos conseguido hacer esto y me gustó mucho? No, a ver, dentro de lo que yo hago tampoco es que se hagan avances muy significativos. Hombre, hay muchos artículos que sí que me ha hecho ilusión que se acepten, sobre todo los primeros, cuando era cuando estaba empezando. Ahí al final, pues de ciento y pico artículos que tengo, pues ya no hace tanta ilusión, pero bueno, siempre mola. Cada vez que entras en un campo nuevo, que te publiquen un artículo, pues está bien, te hace mucha ilusión. O me gusta pues trabajar en proyectos de temática que me gusta, pues sí, también me gusta. Pero sobre todo tema de artículos, me hace mucha ilusión viajar a congresos, por ejemplo. Eso siempre me hace ilusión. Al final Claro. viajas. Y eso mola mucho. Y el, Yo he estado en Estados Unidos una vez, en Canadá otra vez, en Rumanía, en Gran Bretaña, en Francia, o sea, está en un montón, en Alemania, está en un montón de sitios gracias a congresos. Hace y años hay mucha diferencia al exterior con respecto a España en cuanto a la inteligencia artificial. Bueno, no estamos a la cola, tampoco somos un país puntero, pero no estamos mal. No estamos mal, no estamos mal. Hacemos ciencia de calidad aquí. Aquí se hace ciencia de calidad. Igual no tanta ciencia como en otros sitios, se hace ciencia de calidad. Hombre, que tenemos en eco en la inteligencia artificial, que tampoco... En China, por ejemplo, se hace muchísima ciencia, se hacen muchísimos artículos, por ejemplo, pero muchos son auténticas basuras.
Claro. Y aquí, bueno, se hace menos, pero bueno, pero es más. O por lo menos es la experiencia que tengo yo. A nivel europeo ya, bueno, tienes países que sabes que Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, países que te Que pasan están por más la derecha arriba a lo mejor y por la en esos izquierda. temas. Canadá también, Irlanda, bueno, Italia, Portugal, pues estamos ahí en ese nivel. No sé, la verdad que, desde luego que pues lo que te digo, no somos un país puntero, sobre todo en el campo en el que yo trabajo, ¿eh? Claro. Ni de lejos somos una purria, o sea, eso ya te digo yo. Somos, pues estamos bueno, estamos en el medio, digamos, término medio. Ah, estamos en el montón, no nos defendemos. Estamos en el montón, sí, somos un buen socio con el que trabajar, la verdad. Eso desde luego que sí. Y es un sector, porque lo desconozco completamente, es un sector que depende bastante de la ayuda pública del Estado o suele ser más bien privado, o las empresas que trabajan en él y las inversiones. Hay de todo, hay de todo. Sí que es cierto que en el mundo de la investigación como tal, investigación sí que al final está ligada a la financiación pública, competitiva, sea a nivel regional del País Vasco, a nivel estatal o a nivel europeo. Pero si tú quieres aplicar lo que has investigado a empresas, pues tienes proyectos de financiación privada. Nosotros tenemos bastantes. Nosotros, digamos, o sea, en Tecnalia esto se llama el mix. Y el mix es lo que te dicen es que tú tienes que tener pues, parte de financiación pública y parte de financiación privada. Si te coge alguna de las patas, pues para no ser completamente dependiente, precisamente como dices tú. Claro, Puedes depender completamente de las empresas de contratos privados, que te viene una pandemia y te vas a tomar por culo, por ejemplo, porque ahora mismo, después de la pandemia, pues las empresas ya no invierten tanto en ciencia como antes, y tampoco puedes depender mucho de la financiación pública, porque te viene una crisis como la que vino en 2012, 2013 y tal, y te vas a la mierda. Entonces al claro. final tienes que tener de todo. Tienes de todo. Sí, además lo de la pandemia es un caso muy, muy curioso porque lo que tú dices, ¿no? La inversión en ciencia ha bajado cuando justo la ciencia y la sanidad son lo que también nos está salvando de no paralizar ahora mismo. Entonces es también un poquito ambiguo en ese aspecto. Sí, pero la financiación, o sea, los presupuestos públicos, por lo menos donde yo sé, no se han reducido mucho. Sí que es más a nivel empresarial. Una empresa pequeña ya no te va a invertir en Claro, en investigación o inteligencia artificial si están mal económicamente. Y esto pues lo de la pandemia pues tampoco ha hecho mucho bien. claro. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Sí, que ahí se ha notado que los presupuestos, pues obviamente de las medianas y pequeñas empresas, pues obviamente pues se reduce, es Mm. normal. A nosotros casualmente, lo que es mi departamento, después de la pandemia nos ha ido, de hecho, mucho mejor que antes, es porque hemos tenido suerte con la financiación pública precisamente. Hemos tenido ciertos proyectos pues, que nos han concedido y tenemos ahí bastante financiación, pero financiación privada, pues eso, es más difícil. Claro. Pues ahora me gustaría hablar contigo ya un poco más, ya también siguiendo por el ámbito laboral, pero ya que saques un poco más tu opinión como en eco, porque sí que me gustaría hablarte un poco más ya del tema relación humano y máquina, inteligencia artificial. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la inteligencia artificial? Ya no a lo mejor para que sea peligrosa, porque por lo menos desde mi punto de vista, eh, bueno, las máquinas sí que pueden resultar, entre comillas, un peligro en algunos ámbitos, peligro no a nivel físico ni salud ni nada, sino a nivel, pues, lo típico que decimos, ¿no? Puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que al final en el cómputo global siempre es positivo, pero bueno, al final siempre están los pequeños matices. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la inteligencia artificial? ¿Y crees que podría llegar a ser eso un poco peligrosa para el ser humano? ¿O en qué límites podríamos decir que el ser humano debería parar porque ya no debería meterse en ese aspecto? No, es que el futuro de la inteligencia artificial es tan difícil predecir porque al final es lo que te digo, hace 12 años yo jamás me imaginaría lo que estamos viviendo ahora, el tema de la computación cuántica, por ejemplo. Y cada día vemos aplicaciones pues más avanzadas, entonces es muy difícil el llegar a predecir. El tema de peligroso, pues hasta donde el ser humano pueda llegar. Claro, pues por ejemplo ahora estamos viendo el tema de los drones teledirigidos, que a mí me parece ya bastante
bastante peligroso, entre comillas. Claro, Pero bueno, por ejemplo, se está prohibiendo. El tema de drones teledirigidos se está prohibiendo en el temas bélicos, pero de la misma forma que la bomba nuclear. A ver, exactamente. que nos echamos las manos a la cabeza con la inteligencia artificial, pero la bomba nuclear no tenía ningún tipo de inteligencia y nos puede matar a todos en un segundo. O sea, a ver. Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es peligrosa pues, si cae en manos de quien no debe caer. Y bueno, pues sí, pues sí, pues sí. Que pueden hacer un escuadrón de drones equipados con bombas y destruir una ciudad. Sí, también lo pueden hacer con bombas normales. Claro. Ah, entonces, bueno, el peligro de la inteligencia artificial es ahí hasta donde el ser humano pueda llegar o quiera llegar. Sí, porque es lo que estamos diciendo. Al final, detrás de la inteligencia artificial debe haber un ser humano que es el que le marca Eso los es. límites a esta inteligencia artificial y en ningún caso, a menos que el ser humano, o el humano que hay detrás, indique que debe hacer tal cosa, no lo va a hacer. O en caso de que lo Eso es. haga, no tiene ninguna intención de hacerlo por mal. O sea, no es más que nada por equivocación de que haya una casualidad en ese momento, pero no tiene nada que ver que lo haga, Bueno, entiendo, con intención la máquina. es que por mucho que sea inteligencia artificial, tenemos que pensar que las máquinas son imbéciles. Es decir, las máquinas van hasta donde tú. Pues es lo que te digo. Si tú a un ordenador le estás diciendo que. O un ordenador. Mira, por ejemplo, tú tienes un sistema para detectar perros en fotos. Le das una foto y te dice: aquí hay un perro, aquí hay otro perro, Sí, aquí hay otro perro, tal. Si tú le metes un gato y quieres detectar gatos, todo lo que has hecho no te vale absolutamente para nada. Ese algoritmo es inútil. Ese algoritmo solo puede detectar perros. claro. Tú ves el algoritmo y dices, hostia, este algoritmo es inteligente. No, este algoritmo es inútil, Es lo porque que es, no porque tú le puede. has dicho que vea perros, Claro. exactamente. O si, por ejemplo, tú estás entrenando el algoritmo para detectar perros, lo estás entrenando con, por ejemplo, con huskies, en el momento en el que tú le metes un border collie, no lo va a reconocer. Que Exactamente. solo ha aprendido huskies. Entonces te va a coger una foto y va a decir, aquí hay un husky, aquí hay otro y aquí otro. Este border collie no lo puedo ver porque no me lo has enseñado. Pues claro, eso, las máquinas realmente son inteligentes, pero serán inteligencia artificial, pero realmente son inútiles, vamos. Sí, son inteligentes hasta donde nosotros queremos que, que lo Claro, sean al final. hasta donde tú las programas, efectivamente. Sí, sí, es así. Exactamente. Y mira, rozando el tema de la peligrosidad, para algunos yo creo, para algunos es peligroso, para otros no tanto. En mi caso, por ejemplo, yo le doy poquita importancia. Es una cosa que se suele hablar mucho desde hace pues, un par de años atrás, que es el tema de que los dispositivos nos escuchan. Seguro que tú también lo, lo habrás escuchado y... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo tampoco le doy mucha importancia. Porque no sé a quién le puede interesar escucharme a mí, Claro, precisamente. exactamente. Eso para empezar. Dispositivos nos escuchan. Pero es que, ¿dónde está la inteligencia artificial ahí? Prefiero, eso no es inteligencia artificial, que tú metas un dispositivo y te esté el móvil escuchando y que esa grabación vaya al gobierno de Estados Unidos, ahí no hay inteligencia artificial. La No, cosa es pero que, entiendo que sí que habría inteligencia artificial en el momento en que yo, por ejemplo, hablo y reconoce mi voz para reconocer ciertos aspectos, ya sea pues a tema eso publicitario, sí, etcétera, etcétera, que vengan después, ¿no? pero eso ya no es grabar. Si te está grabando sin más. Claro, La cosa es que tú hables, te transforme lo que estás hablando en texto y se lo envíe a alguien. claro, Formato texto, eso sí. Si tú estás hablando, tu móvil te graba el audio y le manda un MP3 a Joe Biden para escucharlo, y no hay inteligencia artificial. Que claro, ahí no hay ningún tipo de inteligencia, realmente. La inteligencia sería, pues lo que te digo, que tú estés hablando, que en una impresora esté saliendo la transcripción de lo que estás hablando. Estamos hablando de tal, cual, y te va poniendo la transcripción de lo que estás hablando. Ahí sí, porque hay ahí procesamiento de lenguaje natural. Natural claro, Language Processing, que es uno también de los campos de la inteligencia artificial. El reconocimiento del lenguaje, sí. claro. Pues ya hemos más o menos llegado a la conclusión de que las máquinas no van a ser peligrosas, por lo menos para nuestra salud. No, no nos van a en ningún momento a disparar mientras otro ser humano no lo quiera.
Por ahí podemos estar tranquilos. Que además el tema de los drones, no solo para temas bélicos, sino para transporte, hay algunos países que ya estaban, si no Claro. recuerdo mal, probando con ellos las entregas y tal. Yo sinceramente, ese sistema para España, no sé si más de uno estaría esperando, mirando hacia arriba a ver qué dron pasa para quedarse algún paquete de Amazon. Pero ahora sí que quería comentarte algunos ejemplos o casos, incluso que si tú tienes algunos ejemplos también, de inteligencia artificial para ver hasta, o sea, para hablar sobre ellos, porque además también son casos que se pueden hablar ahora y a ver hasta dónde podrían llegar o cómo los ves tú. Uno de los más, creo, más importantes hoy en día es el tema de los coches inteligentes de Tesla que, a ver, han salido varias pues críticas, ¿no? Porque creo que falleció una persona en un accidente que lo veo pues totalmente que puede pasar, ¿no? Al final son máquinas, pero esas cosas pueden pasar porque entiendo que no tiene todos los eh, todas las condiciones a su alrededor para poder parar un accidente en caso de tenerlo que parar, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinas tú de esa tecnología? ¿Crees que podría tener un uso fiable en el futuro? Sí, el tema de los coches autónomos. También tenemos en Tecnalia, por ejemplo, un departamento de conducción autónoma, de automoción. De hecho, es que esta semana, este mismo lunes, estuve haciendo unos tests para unos compañeros porque estaban probando un sistema de asistencia al volante. Mm. Que el coche detecte que por delante te viene una moto o lo que sea y que el coche te gire automáticamente y te meta otra vez en el carril. Que nosotros estamos trabajando en eso. Bueno, Tecnalia está trabajando en eso. ¿Cuándo va a llegar a estar eso ampliamente aceptado y en la ciudad? Pues no sé. Yo lo veo complicado. Hay mucha gente que me dice, no, sí, sí, ya está. Sí, ya. Yo es que sinceramente lo veo, o sea, lo veo complicadísimo, a no ser que todo su entorno fuese igual en el momento, o sea, que Eso todas las es. Ahí condiciones está. pudiesen estar controladas al mismo tiempo. Porque si, por ejemplo, lo que tú me comentas de esquivar la moto, si el coche intenta, por ejemplo, piensa que la mejor opción es esquivar hacia la izquierda y de repente por la izquierda viene otro coche, también lo puede Eso tener es. controlado. Pero pues, si por la derecha también le viene otro coche, no sé, a lo mejor ya tiene que elegir si estamparse por la derecha, por la izquierda o llevarse al de la moto. Lo veo muy Claro, difícil. claro. Es precisamente uno de los problemas de la conducción autónoma. La ética. Tú imagínate que vas en una ciudad. O sea, yo sí que veo lo que dices tú. La conducción autónoma tiene sentido siempre y cuando estés dentro de un entorno en el que todo sea conducción autónoma. Porque si no, tú imagínate que estás eh, en un taxi, has cogido tú, paga el taxi, eres una persona honrada y feliz. De repente vas por un sitio a 80 por hora, el coche autónomo, y se cruza un niño. Entonces, ¿qué haces? Pillas, giras el coche sabiendo que te vas Que puede a pasar cualquier golpear cosa. y que te puedes matar. O sea, tú imagínate que además es una situación de vida o muerte. O sea, tú imagínate que además estás. Es que se puede dar. Estás en una Claro, ciudad y ahí se cruza un niño de manera completamente irresponsable. Es un niño, tampoco te lo vas a culpar. En claro. la acera hay una señora de 60 años. En el otro lado hay una pared. Y si vas a la izquierda, te cargas a la señora. Si vas para adelante, te cargas al niño. Y si vas a la derecha, mueres tú. Entonces dices, ahí está el tema de la ética. Claro, Claro, yo como usuario siento mucho por el niño, pero yo no quiero morir. exactamente. El niño se ha cruzado, pues. eh, pues claro, ¿qué hace? O giras y matas a la señora que total ha vivido 60 años y el niño tiene 10, ya, pero ¿y si es mi madre? Es que, a Es el ver, es típico que es muy juego difícil. de elige o vas al infierno, ¿eh? Sí, muy Es que chungo. eso forma parte de la ética en la inteligencia artificial y la ética pues en la conducción autónoma. Claro. A ver, Lleva mucho tiempo trabajando en eso y se sigue trabajando en eso y yo creo que para que llegue a estar la conducción autónoma completamente establecida en nuestras ciudades, eso tiene que resolverse y a mí no me parece nada fácil. a ver, entiendo que pensando de una forma muy, a ver, muy fría, ¿no? O sea, entiendo que en esos casos, obviando todo lo demás, lo que haría el robot es como una probabilidad
pues digamos, de edad, de motivos, tal, o sea, que terminaríamos yéndonos contra el muro nosotros, porque no querría llevarse ni al niño ni a la señora mayor. O sea, Ese es el típico argumento. Cada vez que hablo de esto me soléis dar. En plan, claro, no, bueno, pues tendría una función de riesgo y el tema es minimizarla. Pero esa función de riesgo es una función matemática y habría que diseñarla. claro. ¿Quién la diseña? ¿Diseño yo? Y digo, el coche mate a 3 niños y voy yo al Y que salga tuyo. tu Es nombre que. en los créditos del Claro. coche. O es en plan. Es en plan. Tú imagínate que has cogido el coche en Irlanda, donde no tenéis ningún tipo de relación. O sea, el niño me da igual. En plan. O sea, yo he cogido un coche, soy inocente, voy a pagar, quiero ir a un hotel, quiero ir a un sitio. Me va a tener que quedar yo, imagínate, tetrapléjico o sin una pierna o que un niño se me ha cruzado. O Claro, sea, es que es muy cruel. Pero tú lo piensas y dices, es que yo no quiero morir. Lo único que he hecho es coger un taxi. Y ese niño se ha cruzado de manera completamente irresponsable. No quiero matar al niño. Pero es que exactamente. si el coche estaba contra la pared, igual me tienen que amputar las piernas. No va a poder andar en mi vida. Claro. Y ese niño igual mañana se lo otra vez a cruzar. Es Es muy que es muy complicado, es muy difícil. complicado. Pero claro, si es mi hijo el que se ha cruzado, claro, pues yo creo que el coche se estampe y si se muere el de dentro, pues que se muera, Claro. me da igual. Porque yo creo que mi hijo no muera. Entonces, claro, ah, que es muy difícil y afortunadamente no voy a ser yo el que vaya a decidir eso. Yo no trabajo en este tipo de cosas. Es A ver, un yo campo muy peliagudo. dudo mucho que nosotros podamos llegar a ver un futuro así. O sea, además, me imagino que en el año 1500 estarían pensando que en el 2022 íbamos volando con los coches y, y nada más lejos de la realidad. Efectivamente, Así efectivamente. que a lo mejor nosotros decimos en el 2300 ya estarán averiguando eso y siguen con lo mismo, luchando con la variable 89 del COVID y haciendo lo Totalmente, mismo. sí, sí. Sí, efectivamente. Y todos confinados, pues puede ser. O sea, es que son escollos difíciles de superar, a no ser que crees un ecosistema absoluto en el que solo estén pues un sistema futurista en el que los coches autónomos vayan a 3 metros sobre la Tierra, pues vale, pues perfecto, porque ahí se van a chocar entre ellos. Claro. Igual que se chocaban en la Tierra, pero se chocarán a 3 metros. Claro, pero bueno, será un ecosistema totalmente autónomo, de Claro, coches autónomos. A mí me parece algo muy complicado el tema de la ética. Gente que claro. lo tiene muy claro y me dice, no, si esto ya va a estar implementado, sí, yo no lo veo. No lo veo. Siempre dicen, no, si para el 2020 y no sé cuánto, para el 2010 y no sé cuánto, para el 2000 no sé qué, van a estar los coches autónomos y pasa el tiempo y yo no los veo. Eso es verdad. Y extrapolarlo, por ejemplo, lo que comentas, un ecosistema totalmente autónomo, ¿se está estudiando esos casos? ¿O ciudades, bueno, ciudades, mini ciudades totalmente automatizadas en ese aspecto? Bueno, no sé, pero lo dudo, porque todavía hay mucho trabajo previo. Todavía hay que trabajar mucho en un coche autónomo, en que un coche sea autónomo y sea realmente seguro y fiable. Una vez tenido eso ya, hablaremos de un ecosistema en el que existan muchos los coches trabajando, entre comillas, al unísono. De momento hay que empezar por hacer que un coche sea absolutamente seguro y que... O sea, es que es muy difícil, Claro, pero porque yo creo que partimos de no la van... base de que un coche normal no deja de ser, o sea, no es 100% seguro. Entonces podemos partir de esa base también. Un coche autónomo de momento no es 100% seguro. No, me refiero a un No. coche convencional, de los Bueno, que llevamos convencional nosotros. tampoco. Claro, claro, por Tampoco, eso, que tampoco. partiendo de esa base de que no podemos hacer uno totalmente seguro que digas, bueno, ahora mismo nos chocamos dos coches y no ocurre nada. ¿Por qué no ir más allá? Pero no, no es así. Es muy complicado, hay mucho trabajo por hacer y a mí me parece que hay ciertos escollos que son muy difíciles de salvar. Claro. Difíciles. O sea, si fuese por ti, mejor dejar ese tema a un lado y seguimos yendo tranquilamente por la calle con nuestros coches y... Es que, a ver, a mí el tema de la conducción autónoma no es un tema que me entusiasme, como se puede Claro, comprobar, precisamente por esto, porque al final vas a estar años y años y años y años dando vueltas sobre el mismo concepto y, y no bueno, vas oye, a llegar. a ver, puede ser que sí, puede ser que todo lo que investigues ahora te vaya a servir en un futuro
para hacer este ecosistema que hemos comentado en el que estén los coches volando. Yo qué sé, pues puede ser, pero es que no lo termino de ver. No lo termino de ver. Claro. Sí, sí, la verdad que la mínima imagen que más o menos yo tenía en mi cabeza, o sea, hablando contigo o sea, lo veo totalmente entendible que sea muy difícil y sinceramente no le veo salida, no le veo una salida por lo menos que agrade a todo el mundo Totalmente. para Yo, estar con ello. yo, yo eso es lo que opino, sí. Voy a traerte ahora un caso muy interesante de Japón para ver qué opinas tú de estas cosas, que es también pues lo que he dicho antes, ¿no? La relación humano y robot en este caso. Sí que es verdad que no sé hasta qué punto, porque es lo que estábamos hablando antes. Hay un humano detrás, entonces hasta donde llega el ser humano, ¿no? Pero para que también me des un poco tu opinión de qué hay en estas cosas. Y es que en Japón hay gente, bueno, en Japón puede ser que en otros países. El ejemplo que yo he encontrado ha sido en Japón, que se ha casado con un holograma. Mm. Incluso en el día a día, pues interactúan en la medida de lo que pueden con este holograma como si fuese su esposa y hay gente, pues mira, que convive con ello y está totalmente encantado. ¿Cuál es tu opinión en la práctica de la inteligencia artificial para esas cosas? En lo que comentábamos, ¿no? La relación que puede haber hasta entre un humano y un robot, hasta dónde puede llegar. A ver, es que tampoco sé hasta qué punto este es un campo de estudio desde el punto de vista de la inteligencia artificial o desde el punto de vista de la psicología. Claro. Que también hay gente, no es que yo leí hace poco, o sea, no sé, gente que se ha casado con un cenicero. Entonces dices, se ha casado con un... Es que, bueno, lo buscaría ahora en Google, pero vi hace poco una noticia que era en plan como, imagínate, te digo, ¿eh? O Sí. sea, la persona que se casó con su gato, al final se ha divorciado y se ha casado con su puerta. No era lo que se Pues esperaba, ¿no? eso es. O sea, pero es que hace poco leí una noticia súper rocambolesca. En plan, como, pues eso, en plan, un tío se ha casado con una puerta y como está insatisfecho, se ha divorciado de ella y se ha casado con un cenicero. Pero es que creo que era algo muy parecido a esto. Entonces dices, ¿hasta dónde está? O sea, yo creo que el problema es psicológico. O sea, me Claro. refiero. Y claro, hombre, pues el tema de hacer robots, hologramas o videojuegos en los que aparezcan mujeres u hombres que realmente parezcan reales, hombre, no ayuda a esta gente, pero que no sé hasta Sí, qué que hay un factor punto, más, que no tiene ya claro, no, el no que tiene ver nada la que ver inteligencia artificial. con la inteligencia artificial. O sea, una cosa es que te guste el hentai y que hagas cosas cochinas con dibujos animados, que eso me parece completamente loable y me parece fenomenal. Otra cosa es que como también pasa, que te enamores de un dibujo animado y quieras casarte con él. Eso también pasa. Claro. Lo mismo con un videojuego. Existen videojuegos de buscar pareja y gente que acaba enamorado de la chica o del chico que ha diseñado en su videojuego. Es que, ¿y qué hacemos? O sea, Claro. vamos a parar, vamos a parar el desarrollo de la inteligencia artificial porque hay gente en Japón que se está casando con un holograma. Es que esa gente, si no se casa con un holograma, se va a acabar casando con un felpudo. Claro. Con O un con cenicero. un cenicero o con un muñeco de peluche. O sea. Mira, que la gente se case con quien quiera. Sí, a mí me da igual. O sea, que Sí, la gente que sea va feliz. más allá. Que la gente sea feliz. Pero no creo que este sea un problema que Claro. tenga que tratarse desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Claro. De todas formas, Claro. entiendo, ¿eh? Porque es que no es la primera vez que plantean este dilema. Claro. Y yo pregunto, yo digo, pues eso, oye, ¿pero esto realmente es inteligencia artificial o es psicología? Exactamente. Es un tema interesante, ¿eh? Es un tema muy interesante, ¿eh? Yo de mi punto de vista, desde el punto de vista científico y de persona que está trabajando en inteligencia Claro. artificial. Supongo que alguien que esté estudiando psicología, pues igual le parece una aberración que estas máquinas faciliten el hecho de que estas personas puedan hacer realidad sus fantasías. Pero yo qué sé, es que es tan Bueno, mientras complicado no también. hagan, sí, exactamente, mientras no hagan daño a nadie, pues bueno, lo que tú dices, al Sí. final va un poco más allá de la inteligencia artificial, no se queda todo ahí, No, claro, no es porque al el final tema, no es una eso cosa que es. tú vayas al supermercado y te puedas comprar un holograma para casarte con él, entonces Claro, es una cosa un poquito más especial. sí, sí. A ver, y por mucho que a mí me gusten o sea, por mucho que haya hologramas mega avanzados, a mí me van a seguir gustando los seres humanos. O Claro, sea, entonces,
Es que es eso, es lo que Sí, te sí, digo. es muy complicado. Lo que hemos comentado, que trasciende la inteligencia artificial. Exactamente. Y ya, sinceramente, estamos llegando ya al final del podcast. Estoy aprendiendo mucho contigo, tengo que decirlo. Y eso Te lo que agradezco. a mí tema, yo de ciencias tampoco es que sea mucho, soy más de ciencias sociales que de estas ciencias. Y te traía un último tema que también es bastante candente últimamente, sobre todo por nuestro amigo Mark Zuckerberg, que es el tema de los metaversos. Y era para saber contigo qué aplicabilidad tienen ahora mismo la inteligencia artificial con los metaversos, o en qué se puede estar trabajando para que ayuden a que estos se puedan ir desarrollando. Porque hay mucha gente que, bueno, tipo Black Mirror, ¿no? Que nos pondremos Sí, 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 sí. unas gafas y tendremos una vida totalmente paralela y ya no hará falta casi ni alimentarse. ¿Hasta qué nivel crees tú que en este caso podría la inteligencia artificial ayudar a que se desarrolle este sector? Bueno, yo sí que creo que puede ayudar mucho a tema de reconocimiento de imagen. Pues al final va a ser una realidad paralela y allí donde aquí encuentres inteligencia artificial lo vas a encontrar también allí. Conocimiento de imagen, sí, optimizar ciertos problemas. No va a ser todo inteligencia artificial, porque es lo que también se habla de metaverso y parece que todo es inteligencia artificial. No, no todo es inteligencia artificial, Claro, simplemente es generar un gemelo digital del mundo. O sea, a día de hoy se está trabajando también en temas de gemelo digital para hacer simulaciones. Por ejemplo, si yo estoy en una planta industrial de generar, de construir coches, pues un gemelo digital es crear una réplica digital de mi fábrica de coches. Entonces, si yo quiero hacer cambios en mi fábrica, me los hago sobre el gemelo digital para ver qué impacto van a tener. claro, Yo, por ejemplo, digo, yo tengo 20 empleados, voy a ver cómo mejora mi producción, si me voy a meter 20, meto 25. Eso lo hago en mi gemelo digital y lo simulo. Y veo que va bien, digo, pues los voy a contratar. No tienes por qué contratarlos por contratar. O dices, voy a ver cómo mejorar mi producción si meto una máquina aquí. Pues coges tu gemelo digital, que es una réplica digital de tu planta industrial, metes la máquina y simulas. Y dices, bueno, pues voy a ver cómo se comporta. Va, pues mejora, venga, pues me anima a comprarla. Y así no lo compras a ciegas. El metaverso no deja de ser algo así, pero simulando el sí, mundo sería como una entero. especie de metaverso pequeño, ¿no? Digamos a... Sí, 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 eso es. Un gemelo digital es como si fuera una especie de un metaverso chiquitín. Y sería un metaverso a la bestia en la que tú estás simulando el mundo entero. La inteligencia artificial va a tener las mismas aplicaciones que tiene en el mundo real. Y evidentemente va a estar muy presente la inteligencia artificial, pero no todo va a ser inteligencia artificial en el metaverso. Claro. Creo que es un concepto que va a tardar mucho en llegar. Mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora justamente hoy había ciertas polémicas también con Meta, sí que, o sea, es lo que tú dices, puede pasar cualquier cosa, no todo va a ser inteligencia artificial, pero es un tema que dentro de poco dará mucho que hablar, porque además se están metiendo temas de criptomonedas y todo por el medio, así que es un tema bastante amplio, que además yo creo que se podría hacer un podcast totalmente entero del metaverso, que además es una Sí, idea sí, que sí. tengo y estaría bastante chulo hacer un capítulo solamente hablando de metaversos y realidad virtual, que yo creo que dará bastante también. Que sí, es un problema también bastante retador y Claro, mola mucho. Bueno, es uno de los campos en los que se está investigando y bueno, bien, está genial, la verdad. claro. Te lo decía antes, estamos ya llegando casi al final del podcast. La última pregunta que te quería hacer era ¿qué proyectos tienes ahora entre manos? ¿Estás trabajando en algo chulo que nos reporte un futuro prometedor al ser humano? No, no creo que lo que yo trabaje vaya a reportar felicidad a nadie, pero pues ahora mismo, por ejemplo, estoy en dos proyectos europeos, uno en el que estoy trabajando en un planificador de rutas para personas mayores con necesidades, entonces, bueno, al final hacen como... que de hecho el piloto, uno de los pilotos va a ser en Santander. Y es un planificador de rutas en el que tienes en cuenta pues cuáles son las habilidades psicomotrices de la persona mayor pues para trazar una ruta. Después de haber hecho ciertos estudios, pues por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que las personas mayores pues prefieren ir por, bueno, que nos lo han dicho ellos, Claro, prefieren ir por calles en las que haya bancos y baños públicos. Bueno, pues
planificadores de rutas que te permitan diseñar rutas que prioricen ir por ese tipo de, por calles que tengan bancos, baños públicos y demás. Sí. Luego estoy en otro proyecto de despliegue de plataformas web. Por ejemplo, es una explicación muy reducida al absurdo, pero tú quieres desplegar una página web de vender camisetas y necesitas para ello pues una máquina virtual, una base de datos y no sé qué historias más. Pues que automáticamente un sistema te diga, vale, pues tú tienes que desplegar esta máquina virtual, esta base de datos y este no sé qué. Pues eso es otro proyecto en el que estoy trabajando. Otro tema de computación cuántica. Pues ahora la computación cuántica es todo muy explorativo, está en Mucha nada investigación, ¿no? comercial, Ahora. mucha investigación básica, pero por ejemplo, problemas de optimización de cartera de valores. O sea, en qué acciones tengo que invertir para intentar maximizar mi retorno económico. Pues eso es más o menos lo que estoy. Alguna cosilla más, pero bueno. Pero el tema de la bolsa de valores es un poco también bola de cristal, ¿no? Es Sí, 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 un sí. O tema que sea, justamente el tema de la bolsa, las predicciones al final, o sea, la gracia al final de la bolsa de valores es que no se sepa, ¿no? Lo que va a pasar en un claro, futuro claro. para poder Y invertir. afectar muchos valores que no son fácilmente aprendibles Claro. por un algoritmo. De todas formas, hay muchas empresas que están trabajando en esto. Yo tengo un amigo que está trabajando en Madrid en una empresa que trabaja en esto, en un algoritmo para saber dónde tienen que invertir. Y les va bien y eso. O sea que esto se está trabajando ya a nivel de computación clásica. Pasa que nosotros estamos entrando en computación cuántica. Porque Claro. se estima que puede ser un campo en el que la computación cuántica tenga mucho que decir. Pues acuérdate de mí. Cuando se sepa ya que se puede aplicar, acuérdate de No la creo que me gente. haga rico. No, 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 no. Tú tranquilo que no. No, no me hace rico, tú tranquilo. Pues nada, Neko, la verdad que o sea, hemos llegado ya al final. O sea, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado hoy, que yo creo que hemos aprendido muchísimo. Solamente te queda el reto de la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del canal, que ya alguno me ha dicho que después de todo el podcast es casi la pregunta más difícil a la que tienen que responder, y es solamente que me des 4 recomendaciones, ¿vale? Sería una película, un libro, una serie y un videojuego. El videojuego más o menos puedo saber por dónde vas a tirar, pero todo lo otro es una incógnita. Pues videojuego Super Mario Bros. 3, por ejemplo. Me parece una gran elección. Película El Gran Lebowski, por ejemplo. El libro La Odisea. ¿Qué otro me has dicho? ¿Una serie? Una serie, Simpsons. Así. directamente. Vamos, pero sin pensármelo. Simpsons, las temporadas antiguas, hasta la temporada 13. Claro. Luego ya no son los Simpsons, luego ya es una mierda pinchar un palo. Simpsons desde la temporada 1 hasta la 13. ¿Te la has Eso. visto entera la serie? No, no, no me he visto entero, pero sí que he visto bastantes capítulos Claro. después del cambio de los guiones. Después, Sí. además, que aquí coincidió el cambio de guionistas con el fallecimiento de Revilla, no sé qué Revilla, que era el doblador de Homer. Y de Claro. ahí se perdió tanto el espíritu de la serie como los guiones. Se Y perdió un esto poco el fue hace encanto. ya. Esto ya, sí, sí, sí. Y dilapidó la serie que bajo mi punto de Ya. vista ha perdido todo. A partir de la temporada 12, 13, igual un poquito más, pero bueno, por ahí. Bueno, Mi pues opinión, ¿eh? Mi opinión, ¿eh? sí, sí, Si por alguien opina supuesto. diferente, oye, me ha encantado, ¿eh? O sea, no me va a pegar con nadie si me dice la mejor temporada de Simpson es la 35. Pues muy Fenomenal. bien. Fantástico, o sea, ideal. No voy a emplear ni un segundo de mi vida debatiendo esto. Pues nada, la verdad que, joder, las 4 recomendaciones han estado muy bien y ha sido muy directo. O sea, me gusta y además has hecho recomendaciones, no todo lo tengo conocido, pero sé que es bueno. Nada, Neko, como te había dicho, muchísimas gracias por venirte al podcast. Ha sido un placer tenerte en uno de los capítulos. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y ha sido muy interesante. Antes de irnos, sí que me gustaría que hicieses el spam que tú quieras de todo lo que quieras. Siéntete libre de tanto el mundo de los videojuegos como artículos, como lo que tú quieras. Es todo tuyo el micro.
Pues no sé, no tengo nada que spamear. Que escuchen, que escuchen la experiencia. Es todo lo que le pide a la gente. Bueno, yo Escuchen aconsejo que escuchen también el este podcast de programa arqueología. y los siguientes. Ya está. No, no tengo nada más que spamear. Spamearé yo el podcast de arqueología Nintendo que os tengo que decir que Necos es una persona que mm, sorteo y concurso en el que se meta lo gana. O sea, Los y torneos torneos. también. Y los Es sorteos una... puede haber algo de suerte, pero bueno, al final los concursos, ya sea de podcast o lo que sea que entra, los gana y es porque el podcast que tienes de muchísima calidad. Así que os lo recomiendo yo también. Os voy a hacer yo en mi propio podcast spam del podcast de Neko, que la verdad que se lo merece muchísimo. Pues nada, Neko, Muchas lo que te había gracias. dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas Hombre, pasado un súper buen bien. ratillo y que al final eso Sí, es lo importante, que estemos a gusto los dos y que tú te lo hayas pasado muy bien. sí, yo creo que al final, a ver, ha sido una charla fluida, pese a ser un tema que en ocasiones puede ser denso, pero bueno, oye, es un tema que a día de hoy es muy actual y yo creo que merece la pena también que la gente conozca estas cosas, la verdad. Me parece que es muy enriquecedor también hablar de la inteligencia artificial, no desde el punto de vista que muchas veces nos quiere dar la prensa, que muchas veces es muy dramática y muy sensacionalista como hemos quedado, bueno, como hemos comentado, Claro, sino que también está bien hablar de la inteligencia artificial realmente es. Igual yo no soy el más indicado para la inteligencia artificial, pero sí soy una persona que trabajo en inteligencia artificial todos los días de comillas, de mi vida. Entonces al claro. final no me gusta ver cómo a veces se vilipendia la inteligencia artificial sin ningún tipo de sentido. Entonces bueno, yo Bueno, creo que este tipo de todos cosas pues sabemos que está al bien. final hay ciertos temas que dan más morbo que otros, ¿no? Sí, 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 Pues efectivamente. induce más al clic y a la noticia, pues cosas que siempre suelen tirar por el lado negativo de las cosas. Sí, totalmente. Pues nada, hemos llegado al final del capítulo 9 de la experiencia. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y como siempre digo, en breve tenemos nuevo capítulo que además toca segundo capítulo de la experiencia de colegueo. Así que nada, amigos, nos vamos escuchando. Un abrazo.